a mí me gustaría empezar por una cosa importante, que es llegar a sumergirme, a bucear incluso en ese proceloso mar de los mitos y las leyendas de la historia peninsular. Fundamentalmente también, aparte de este tema tan relevante, sí que me gustaría resaltar una cosa que es crucial, que es evidentemente lanzarnos a esa aventura de intentar un poco comprender esta amalgama de mitos y leyendas, filfas, tergiversaciones en la historia de España. Siempre que, por cierto, que las fuentes me lo permitan, sí que voy a intentar un poco pues, colarme en algunas de las tergiversaciones que existen en la propia historia mítico-legendaria de lo que serían los documentos históricos. Y en la medida también que pueda, según estas fuentes, intentaré resolver o intentaré aproximarme más bien a lo que sería la pregunta que pueden ver ustedes en pantalla, que es «Quo vadis Hispania?», ¿no? Evidentemente esa traducción vamos a hacer «¿Hacia dónde vas Hispania?», que es importante también tenerlo en cuenta para no hablar de elementos de carácter posterior al que vamos a aludir en esta conferencia. Curiosamente, y huelga aclarar que los pueblos que tenemos intentan construir lo que sería este tipo de elementos simbólicos, tradiciones, curiosamente, sí que vamos a ir encontrándonos cómo van a ir aglutinándose para conseguir un propósito denominado casi como común, ¿no? En este caso, directamente, símbolos, historia, tradiciones van a ir un poco acompañados de esos mitos y esas leyendas que, por cierto, en este caso también van a ser elementos de carácter accesorio, no van a ser la fuente primaria a la que tengamos uso o por lo menos creernos de manera consciente y consecuente lo que sería el relato histórico. Asimismo, también lo que nos vamos a encontrar en estos mitos es intentar un poco conseguir que estas confluencias, que estas convivencias, pues, de las entidades que serían concretamente de tipo más poblacionales, pues explicarlo de una manera más con múltiples orígenes para intentar un poco conseguir lo que sería el llegar a la esencia o el propio esqueleto del acontecimiento histórico de los propios pueblos. Claro que esto es importante tenerlo en cuenta porque estos orígenes van a ir construyendo lo que hoy denominaríamos un poco esa historia que se ha ido acoplando o amoldando al compás de los tiempos. Curiosamente, en este caso, tales identidades, aquí tenemos que hacernos una pregunta importante, fundamentalmente, que sería la de si son creíbles, si son viables las propias interpretaciones o las profusas ideas narrativas para poder creernos lo que sería el acontecimiento histórico. Pues evidentemente hay que utilizarlo, aquí no vamos a montar ningún tipo de revolución, son complementarias, pero sí que lo que voy a resaltar, y este es un poco el objetivo de esta charla, es intentar un poco poner el acento o concretamente subrayar algunos de los elementos que se han tergiversado dentro o inmersos en los propios episodios de la historia peninsular. En este caso también nos vamos a encontrarnos en esta diapositiva, tenemos el mapa de Ptolomeo, pero esto es una copia del siglo XV, 1467, de un monje benedictino llamado Germanus, y de esta forma lo que nos vamos a encontrar es la explicación del propio mundo. ¿Por qué lo traigo a colación en este instante? Principalmente porque si ven en este extremo de lo que sería fundamentalmente la izquierda, pueden ver la península ibérica. La península ibérica no es el centro del propio mundo. Y no me refiero al centro, porque evidentemente es una esfera, sino lo que nos vamos a referir en este caso es a un centro de las grandes civilizaciones, entre las que destacarían concretamente Egipto, Mesopotamia, en el caso fundamentalmente un poquito más posterior, Grecia, Roma, pues evidentemente está fuera. Y además es lo que se denominaría ese finis terrae, ¿no? Ese final de la tierra conocida hasta la llegada del propio Cristóbal Colón, que es el que abre un poco esas nuevas vías, ¿no? Pues esto es importante tenerlo en cuenta geográficamente, lo que sería el propio
mapa de Ptolomeo, y de esta forma tenemos un conjunto de nomenclaturas para poder denominar a la propia península ibérica. Península ibérica de carácter nominal, variada, tenemos fundamentalmente Spal o lo que sería Hispanilla, que es el nombre otorgado por lo que serían los propios cartagineses o los púnicos también en su etapa más posterior, y es importante porque esto significa tierra de lo que serían damanes. Damanes no sé si saben lo que es, pero es un tipo de marmota, un tipo de lepérido, una liebre, y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque luego los griegos lo utilizarán para esa famosa denominación de Iberique, denominada concretamente como esa tierra de conejos, ¿no? Por eso es importante también tenerlo en cuenta. No obstante, tenemos también los Hispania, otorgados por los romanos, o en el caso de Hispania, que es importante tener en cuenta como lo estoy diciendo, porque esto aparece un territorio que es lo que serían las instituciones bizantinas, que es un estado que entre los siglos VI y VII está relacionado, y también incluso en el mismo territorio que están los visigodos, y también incluso en este caso en el que compartía con los suevos. O sea, una amalgama de pueblos que también van a construir esta idea tan importante del propio acontecimiento de la geografía del propio territorio de la península ibérica, ¿no? Aún así, desde el punto de vista de lo que sería la historia de las instituciones, que es a lo que yo me dedico principalmente, pues lo que vamos a intentar un poco es intentar por lo menos eliminar o por lo menos subrayar o poner el acento, como estaba diciendo antes, en algunos de los ejemplos fundamentales de los acontecimientos que se han producido o que han acaecido en el territorio peninsular, ¿no? Concretamente también tenemos en algunos de los casos una historia de intento de explicación casi racional de esta historia mítica. Evidentemente, en el caso de la propia realidad, lo que aparentemente o pudo ocurrir, o en algunos de los casos, mientras que el propio mito es un elemento del cual podemos comprender que podría haber ocurrido. Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque la realidad y cada interpretación de cada uno es muy diferente, ¿no? Entonces aquí nos vamos a encontrarnos que es lo que aparentemente podía haber ocurrido. Un buen literato ruso, Tolstoy, directamente llegaba a comentar fundamentalmente que, claro, que la historia sería maravillosa, sería fabulosa y fascinante si fuera cierta. Nosotros desde la historia no intentamos crear leyes de carácter científico, sino una interpretación de los acontecimientos históricos. Aún así, fundamentalmente, el mito, la historia, la leyenda, todo está bastante interrelacionado, y eso fundamentalmente se explica en esas ciencias sociales o humanas que es en el que está enmarcado nuestra disciplina. Lo que vamos a conseguir hacer aquí en estos minutos es concretamente eliminar todo lo que es estrambótico, incluso peyorativo, todo lo que es exagerado. Aquí es lo que vamos a intentar. No vamos a hacer una historia de España, y lo estaba comentando antes con alguno de ustedes. Ahí tienen mucha documentación, y de esa forma no solamente las clases, libros, en el caso fundamentalmente de muchos de los tutoriales en Internet, hay muchos documentos relacionados con la historia, sino lo que voy a hacer en algunos de los acontecimientos de la historia, poner el acento en estas circunstancias que vamos a ir observando progresivamente, ¿no? Y esto, evidentemente, en una serie de pueblos asentados en este determinado territorio. Curiosamente, también en lo que vamos a encontrarnos en este origen mítico, fundamentalmente, pues esa presencia de esos reyes míticos. ¿Y por qué se van a construir estos mitos? Porque es que Iberia, como está en el extremo occidente de lo que sería ese mundo conocido, en ese preciso instante, pues es una buena tierra para construir este tipo de elementos mitológicos y sobre todo de carácter legendario. Sobre todo aquí en una dinastía, fundamentalmente, que esa dinastía de Hispalo o Hispano, como se ha visto en muchos de la documentación y en algunos de los casos de tipo histórica, que se ha aludido fundamentalmente a ese hijo de Hércules, que podría ser ese monarca, en el caso directamente de esa dinastía que podía haber poblado la península ibérica. No tenemos ningún tipo de documentación de la existencia de esto, pero aparece en muchos de los documentos y de los libros que seguramente hayan tratado, hayan leído en algunos de los casos, ¿no? Evidentemente también vamos a encontrarnos en el caso de esta historia mítica peninsular
esos 12 trabajos de Hércules, ¿no? Heracles, pues en el cual nos encontramos dos elementos esenciales. Uno de ellos sería el robo del propio ganado al rey Gerión, fundamentalmente un rey que estaba sentado en la ciudad de Gades. Entonces, de esa manera, fundamentalmente, uno de los trabajos que tiene Hércules o Heracles pues es, evidentemente, robarle el ganado al propio rey Gerión. O incluso también Platón, filosóficamente hablando, citaba ese jardín de las Hespérides, ¿no? Que estaba situado, localizado en el territorio de la península ibérica. Otro de los trabajos que tiene que hacer Hércules relacionado fundamentalmente con esta historia mítica peninsular, pues es lo que se denominaría fundamentalmente como cerrar el Mediterráneo porque se escapaba el agua hacia el Atlántico. Entonces coloca dos grandes, fundamentalmente, rocas, que todos las conocemos como las columnas de Hércules. Fundamentalmente una la tenemos situada en Ceuta y la otra está situada en Gibraltar, y de esa forma, fundamentalmente, luego, posteriormente en el tiempo, acabaría formando parte del escudo que tenemos en la bandera actual española, ¿no? O sea, evidentemente son formas de ir introduciendo mitos y leyendas de la propia del propio discurso que se ha ido construyendo a través de esos relatos. Otra que vamos a encontrarnos, que es también bastante conocida, fundamentalmente es el propio Atlas. Atlas, no sé si han estado en Marruecos, pero sí que se lo recomiendo visitar, esa cordillera del Atlas. Pues fundamentalmente uno de los amigos de Hércules lo que va a hacer es lo siguiente: tenía que recoger esas manzanas de oro y le pide que sostenga la propia bóveda celeste. La acaba ayudando mientras va recogiendo las propias manzanas y consigue realizar ese hito o esa actividad. Una cosa también esencial, porque al final luego la osamenta del propio Atlas acabaría formando, concretamente geográficamente, lo que vamos a encontrar míticamente, la propia cordillera, su propio nombre homónimo, ¿no? Luego, otro de los temas importantes que vamos a encontrarnos en esta historia de explicación, de explicación mítica, sí que tenemos la figura de Túbal. Túbal, vamos a tener en cuenta una cosa curiosísima, porque es de las tribus, es el hijo de Jafet, y fundamentalmente de esas tribus que estaban en esa mítica Torre de Babel. Torre de Babel, fundamentalmente, que lo que nos vamos a encontrar, nos se van desplazando, los de Túbal se acaban dirigiendo hacia la península ibérica. Península ibérica en la cual en un momento determinado se había producido ya el propio diluvio y de esta forma está en una situación de sequía. Lo que es un mito de corte o de carácter peninsular, luego a partir del siglo XIX, este mito, como los hijos de Túbal ven que hay sequía, se refugian en esas montañas del norte, convirtiéndose por ende en uno de los mitos de la creación de la sociedad vasca. O sea que esto es importante también tenerlo en cuenta porque se van reutilizando en algunos de los casos tras la propia sequía. En el caso de los propios conceptos básicos, aquí nos vamos a encontrarnos una cosa curiosísima, porque hay que entender lo que es un mito y lo que es una leyenda, ¿no? El mito sería esa narración de tipo más maravillosa, que estaba protagonizada por héroes y también en algunos de los casos también por dioses, que por cierto está ubicada fuera del espacio, del tiempo, en el caso de corte histórico, ¿no? Y sobre todo intenta explicar un conjunto de hechos, una serie de fenómenos, asimismo como intenta llegar a plantearse la duda de quiénes somos como población, como pueblo en este caso. Mientras que la leyenda es un relato, fundamentalmente, que se transmite de lo que sería de forma oral y combina elementos reales con elementos también incluso de carácter legendario y, sobre todo, lo más importante es que está enmarcada en lo que se denominaría un ámbito de tipo geográfico histórico determinado, ¿no? Eso es y concreto. En el primer caso que nos vamos a encontrar, pues ese mito de Túbal, fundamentalmente, porque el propio Túbal no lo podemos rescatar de la documentación histórica, aunque aparezca, no lo podemos resaltar ni tampoco poderlo estudiar, y luego, evidentemente, sí que nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente, que la leyenda tendríamos que tener algunos de los ejemplos que los vamos a tratar, como la leyenda del jefe lusitano de Viriato o la leyenda del caso de Florinda la Cava, que es otra de las leyendas que vamos a intentar un poco explicar en este contexto, ¿no? Bueno, en el caso, fundamentalmente, aquí tenemos el cuadro fundamentalmente del propio Alejo Vera,
enmarcada en la propia pintura histórica del siglo XIX, y se llama Los últimos días de Numancia. Es un cuadro que, por cierto, se encuentra localizado en la propia Diputación de Soria, y en el caso, fundamentalmente, intenta explicar lo que se denominaría un poco ese ensalzamiento o intentar ensalzar el yacimiento numantino, que es lo que vamos a intentar un poco desgranar, sacar a la luz, fundamentalmente, este conjunto de exageraciones, de tergiversaciones que han ido relatándose, y fundamentalmente en muchos de los casos ha ido casi creyendo como cierto de lo que sería el acontecimiento histórico numantino y de otros más que iremos viendo a continuación. Aquí tenemos fundamentalmente el mapa de lo que sería Numancia, tenemos aquí el centro de la urbe de Numancia, mientras los campamentos, que por cierto están también siendo excavados en este preciso instante, fundamentalmente para poder comprender cómo se hizo ese tapón o incluso directamente llegar a ahogarlos sin comida en algunos de los casos, y muchos de ellos acabarían ejecutándose, como hemos visto en el cuadro anterior, ¿no? Curiosamente, también en el caso de los propios romanos, y me voy a ir a este cuadro que es importante de pintura histórica, fundamentalmente lo que van a hacer los romanos, que es intentar con la propaganda romana llegar a hablar de la resistencia numantina. ¿Y por qué de la resistencia numantina? Porque con esa propaganda, entendiendo que es un pueblo de tipo más belicoso que algunos de los que se ha podido enfrentar Roma engrandece su poder y de esta forma lo puede contar luego en las generaciones futuras. Nosotros nos peleamos contra un pueblo belicoso y de esa manera llegamos a poder vencerlos, ¿no? Es un poco esa propaganda que se va transmitiendo también de generación en generación. Curiosamente, también tenemos aquí una tergiversación en la época medieval del propio yacimiento Arévaco, que es un nacimiento soriano, enmarcado en la ciudad, muy cerca, en la villa de Garray, fundamentalmente en la Mola de Garray, que es donde está enclavado el propio yacimiento histórico. Pues en el caso de la era o de la Edad Media sí que tenemos a dos cronistas importantes, ¿no? El propio Lucas de Tuy, que además es bastante hábil en este caso, intenta emparentarla con Zamora. Obviamente esto no tiene ni pies ni cabeza en la época en la que nos encontramos. De hecho, a uno de Numancia le dices que es como el de Zamora y viceversa, seguramente a lo mejor hay una mirada fea en algunos de los casos, ¿no? Pero intenta un poco buscar esas ciudades que en la época medieval habían resistido y habían sido fortalezas importantes. Entonces intenta un poco buscar esa conexión con el mundo de la antigüedad a ciudades que fundamentalmente también son importantes en el periodo medieval. Y luego también en el caso del propio Juan Gil de Zamora, que alude a lo que sería que el propio yacimiento numantino, la ciudad de Numancia, está emparentada incluso con los propios reyes romanos, reyes etruscos en este caso, fundamentalmente Numa Pompilio, y evidentemente ahí es donde se aprecia lo que sería la conexión con la antigüedad. Esto va a ser como el ABC de todos los elementos históricos de las crónicas, porque cuanto más antiguo es un pueblo, tiene mayor pedigrí, que se suele decir, ¿no? Por eso es importante tenerlo en cuenta en este caso. Obviamente también, no puede ser de otra forma, aludir al propio Ambrosio de Morales en esa crónica general de 1574 en el siglo XVI, que dice que los numantinos son nuestros. ¿Qué quiere decir? Que forman parte del entorno de los miembros de la monarquía católica o esa monarquía hispánica, fundamentalmente en este caso. Interesa tener a estos pueblos relacionados directamente con la monarquía hispánica para lanzar un mensaje de resistencia y fundamentalmente en estos tiempos de la segunda mitad del siglo XVI, en los que vamos a encontrarnos que la monarquía católica empieza a tener ciertas dificultades porque se ha convertido en una amalgama de territorios y de esa forma es difícil de controlar
controlarlos y también incluso de administrarlos. En el caso también que vamos a encontrarnos del propio Príncipe de los Ingenios, Miguel de Cervantes Saavedra, fundamentalmente en esta obra tan interesante, trágica, de lo que sería del cerco de Numancia. 1585, fundamentalmente. ¿Qué se está produciendo en este preciso instante? Pues están luchando la monarquía católica, la monarquía hispánica, contra los ingleses. Entonces, de esa manera, el propio Cervantes, que no es nada tonto, es extremadamente inteligente, apunta a esta obra de numantinos contra romanos, pero lo que está intentando protagonizar en este caso es directamente los problemas que tiene la monarquía católica a finales del siglo XVI. Por eso es importante tener en cuenta, asimismo, fundamentalmente al principio, cuando resisten, se ensalza ese valor de tipo directamente que vamos a ir encontrándonos en los numantinos, pero que al final luego cae de la misma forma que cayó en Numancia a favor de los propios romanos. O incluso también nos vamos a encontrar en la propia Numancia destruida de Ignacio López de Ayala en el siglo XVIII, en la cual lo que vamos a encontrarnos es la glorificación militar del pueblo hispánico, atribuido al yacimiento, a la ciudad de Numancia. ¿Qué se está produciendo también en este periodo? Importante, porque vamos a encontrarnos a finales del siglo XVIII que estas disputas con Portugal en el territorio del Paraguay. Entonces, fundamentalmente, aquí esas disputas también resaltan en los acontecimientos políticos que está teniendo el propio autor, que no deja de ser un catedrático de poética de los Reales Colegios de San Isidro. Entonces, una figura, evidentemente, que sabe utilizar la historia no solamente para mandar o enviar un tipo de mensaje, sino para poder llegar de manera un poco más subrepticia a lo que sería al propio pueblo, de entender de lo que se está produciendo, lo que se está cociendo en este preciso instante. No puede ser de otro modo que hay que aludir fundamentalmente a la Numancia en la guerra contra los franceses. Es importante tenerlo en cuenta, se ha dicho siempre que es esa guerra de la independencia. Esto es curioso tenerlo en cuenta porque yo desde el último libro, que ahora también lo voy a exponer y lo voy a citar directamente y lo voy a poner en una diapositiva, pues he llegado a hablar fundamentalmente de lo que sería la guerra contra el propio francés. La independencia sería que la existencia de una propia nación, nos tenemos que ir un poquito más hacia adelante, a 1812, y lo hablaré un poquito más adelante, donde aparece en el texto de la Constitución de Cádiz, fundamentalmente, lo que es la nación española, fundamentalmente, en este caso. Por eso, previamente, aunque sean unos 4 años antes, pues en este caso vamos a encontrárnoslo así. Aquí tenemos, en este caso, un cuadro que directamente les sonará, no solamente por el cuartel de Monteleón, sino porque es de Joaquín Sorolla, en este caso, que también vamos a encontrarnos en el propio museo, en el Museo del Prado. Curiosamente, aparte de lo que sería esa resistencia contra el francés, se enmarca dentro de algunas defensas, como el caso de Zaragoza, también incluso en el caso de Gerona, que también hacen esa resistencia contra los franceses. Pero aquí lo que intento resaltar, aunque no tenga nada que ver con el propio cuadro de la guerra contra el francés, es directamente la construcción del batallón numantino, que por cierto es el batallón que va a hacer frente a las tropas realistas de Fernando VII durante los momentos de la independencia americana. Es un batallón que se construye en Venezuela, fundamentalmente en las luchas contra las tropas realistas del propio monarca Fernando VII, ¿no? Curiosamente, también lo encontramos en el siglo XX, el avisador numantino, es uno de la prensa importante que tenemos en este periodo, que sobre todo resalta un titular importante que se puede ver en la parte inferior, que hay en Numancia que la hace invencible, ¿no? En este caso, fundamentalmente, otra reminiscencia y también incluso fundamentalmente otra conexión con que al final el pueblo numantino se tiene que defender aunque haya caído. La resistencia que vamos a encontrarnos aquí, y además sobre todo de patriotismo del propio pueblo numantino, que es lo que quiere resaltar el titular de la prensa española de principios del siglo XX, ¿no?
Obviamente, como no puede ser de otra forma, aunque no voy a explicar lo que sería todo el proceso de la historia de Numancia, sí que nos vamos a encontrarnos que a partir de 1980 hasta la actualidad, incluso continúa, fundamentalmente vamos a encontrarnos lo siguiente, que se empiezan a realizar excavaciones arqueológicas y entonces toda la tergiversación, todo lo que es mítico, todo lo que es legendario, todo lo que está relacionado fundamentalmente con lo que sería el engrandecimiento, la exageración, elementos peyorativos de la propia Numancia, se tienen que ir reduciendo hasta el máximo exponente y de esta manera intentar comprender al pueblo numantino desde la documentación arqueológica, que es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Un poco eliminar esas filfas, esos engaños, para poder llegar al la espina, en este caso la columna vertebral, fundamentalmente de lo que sería el acontecimiento histórico. Todo lo que son fundamentalmente exageraciones, elementos, son muy bonitas, son muy gloriosas, son muy patrióticas, pero lo que nos vamos a encontrarnos es que nosotros tenemos desde la academia intentar alcanzar lo que realmente, fundamentalmente o supuestamente o aparentemente podía haber ocurrido a través del acontecimiento histórico. Si tenemos que reducir las páginas de nuestros libros de historia, lo haremos, en este caso, fundamentalmente, solo para llegar a intentar comprender el propio hecho histórico, ¿no? Curiosamente, otro de los elementos interesantes que vamos a encontrarnos aquí es intentar comprender si Roma es España o, por contra, los españoles, lo voy a poner un poco entre comillas, son romanos, ¿no? Esto es fundamental, esta pregunta es esencial tenerla en cuenta porque sería muy sencillo, y además nos lo han contado no solamente en la edad de la educación primaria, secundaria o incluso en la universidad, sería muy sencillo colocar el mapa de la península, y ahora lo voy a enseñar perfectamente aquí, en este caso, pues sería muy sencillo entender que ese es el germen o lo que sería la propia unidad, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta, una cosa curiosa, porque en este caso tenemos aquí varias provincias romanas que estarían englobando a varios países actuales. En el caso de España tendremos fundamentalmente Portugal, un trocito también de lo que sería de la vecina Francia. En cuarto lugar directamente nos vamos a encontrar con Andorra, que no hay que desdeñarla, y en quinto lugar tendríamos a la Mauritania tingitana, que pertenece a Marruecos. Seguramente que si se les pide ese territorio para ser lo que sería la propia unidad del germen de la actual España, algún que otro Estado, algún que otra institución seguramente protestaría, ¿no? En este caso, o sea, que vamos a encontrarnos una cosa curiosísima porque nos encontraremos con este territorio que es bastante amalgamado. Curiosamente, también es importante tener en cuenta lo que serían algunos de los elementos históricos y algunos de los literatos y críticos que van un poco a ahondar en esta idea. Fundamentalmente, sí que nos vamos a tener en cuenta al propio Ginés de Sepúlveda, cronista, filósofo, en este caso, de Carlos V. Evidentemente, los cronistas van a hacer las crónicas y los textos de los reyes. Y lo que va a hacer es una idea muy interesante, que es la búsqueda o la continuidad directamente del propio imperio de Carlos, en este caso, fundamentalmente, el Sacro Imperio Romano Germánico, el que todos conocemos como SIRC, fundamentalmente con la analogía del Imperio Romano. Esto es muy hábil por parte de Ginés de Sepúlveda, ¿no? Evidentemente vamos a encontrarnos con el caso del propio Ginés, que intenta realizar esta semejanza o esta analogía. También tenemos fundamentalmente lo que sería el propio Antonio de Guevara, que habla de la propia madre Hispania, o madre fundamentalmente en este caso de Roma, que sería ese germen. Y se va a lanzar esa idea. ¿Por qué razón? Principalmente porque hay varios protagonistas, en el caso, por ejemplo, de Trajano en Hispalis, en lo que sería Santiponce en Sevilla. También nos encontramos en segundo lugar el caso de Marcial en Bíbilis, que sería Calatayud. En tercer lugar, fundamentalmente con Séneca, que todos conocemos al filósofo estoico Séneca de Córdoba. O en cuarto lugar, directamente al propio Teodosio, el emperador, que había nacido en Coca, en lo que sería la provincia de Segovia. O sea que evidentemente podía haber una conexión. Y estos cronistas van a intentar un poco retroalimentarse y reutilizar el pasado romano para poder explicar lo que está sucediendo en ese presente más
actual que tienen estos cronistas, ¿no? Esto es fundamental también tenerlo en cuenta, ¿no? Curiosamente, esto se va a realizar directamente enmarcado en otra de las leyendas fundamentales que tenemos del propio Viriato. Viriato, ahora vamos a encontrarnos, si no sabemos cómo se llama, es un jefe lusitano, esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos a lo que sería fundamentalmente a mi izquierda un cuadro de Eugenio Oliva, un pintor palentino directamente, el cual su cuadro se encuentra en el Museo de Cáceres. Y a la derecha lo que nos vamos a encontrar es un conjunto escultórico que seguramente lo conocerán, no solamente porque es de aquí, que es un escultor muy importante llamado Mariano Benlliure, directamente, que acabaría esculpiendo en la cava de Viseu, en esa ciudad portuguesa, lo que sería este conjunto escultórico del propio Viriato. Esto es importante tenerlo en cuenta, la pintura histórica, la escultura son elementos importantes para transformar, tergiversar el propio pasado, ¿no? Fundamentalmente, además, aquí lo vemos como sería casi como una especie de buen salvaje rosoniano, o incluso en el caso que lo vemos en el de propio Benlliure directamente como una falcata, que evidentemente es un instrumento militar, es un arma que nos vamos a encontrarnos que se utiliza en el propio mundo griego. O sea, que son elementos que se van reutilizando en este caso y no como tendría que ser adecuados a la época que tenemos en este preciso instante, ¿no? Luego, el origen que nos vamos a encontrarnos de Viriato podría ser Virola, Uriaizós o incluso Viria. ¿Qué significa esto en todo caso? Es una persona que porta un brazalete. O sea que si lo llamáramos en vez de Viriato, que da un nombre como con más empaque, directamente lo llamaríamos jefe con un brazalete en la mano, a lo mejor no le llamaría tanto la atención, ¿no? En este caso también nos vamos a encontrarnos con el propio nombre, que es ese brazalete que alude al propio Viriato. Sí que se ha hablado por parte de los autores grecolatinos, en este caso autores clásicos, de esa conexión con una especie de, como diría Diodoro de Sicilia, con un rey estoico o un rey filósofo en este caso, ¿no? Aparte de redistribuir las riquezas, en este caso también era una persona que sabía mucho y transmitir esa información a sus allegados y también incluso a los que formaban parte de su cuadrilla, ¿no? Otro de los elementos importantes, tenemos aquí esa muerte de Viriato, José de Madrazo, de principios del siglo XIX, pintura también histórica que se encuentra en el propio Museo del Prado de Madrid, ¿no? Otro elemento que vamos a encontrarnos en este caso, pues fundamentalmente sería la utilización del jefe lusitano durante la Guerra Civil. Guerra Civil que nos vamos a encontrarnos un contingente militar denominado los Viriatos, que por cierto llegaron a ser casi 869 soldados de estos viriatos que sirvieron a la Legión española. O sea, fundamentalmente reutilizando el pasado con los contingentes de la misma forma que habíamos visto en el propio batallón numantino. Son reminiscencias de la historia que se van acoplando o incluso se van también tergiversando en este elemento, ¿no? Vamos a encontrarnos aquí los uniformes de los propios viriatos que lucharon, en este caso, por el bando nacional, ¿no? Luego también tenemos en lo que sería la propia series, que también tergiversan muchos de los personajes históricos o incluso de la historia, que sería el Juan Antonio de la Loma, que en 1979 llegaría a emitir en Radio y Televisión Española fundamentalmente 6 o 7 episodios de esta serie. ¿Qué pasó con la serie de Viriato? Que al séptimo ya no había más presupuesto y ya no se pudo emitir más. Pero aquí hay una cosa curiosísima, porque si observamos cómo va vestido el protagonista, que en este caso es Viriato, estarían utilizando reminiscencia de un tipo de atuendo de corte medieval. Entonces no estaría muy acoplado a la época del siglo II, fundamentalmente, antes de nuestra era. O sea que vamos a encontrarnos que hay ciertas dificultades, casi parece una especie de yantar medieval, más que una escena que nos vamos a encontrarnos en la que podría ser el caso de las vivencias y la historia del propio jefe lusitano, ¿no? Y como no puede ser de otra manera, también tenemos en esta serie, que si no la han visto,
es divertida, en ese sentido lo voy a dejar ahí, principalmente porque evidentemente nos vamos a encontrarnos con que se reutiliza la propia historia, entendiendo, por cierto, fundamentalmente que en esta serie aluden a lo que sería la independencia de los hispanos. Yo tendría que hablar también incluso con la productora de Bambú o incluso en el caso de algunos de los dirigentes, porque no sé a qué venía esa imagen que al principio aparecía de la independencia de los hispanos. Yo no sé si se refiere a todos o solo a unos pocos. Pero luego es que para más INRI nos encontramos aquí con nombres que son persas, ¿no? Darío es un nombre persa, también incluso nos vamos a encontrarnos con Helena y Nerea, son nombres griegos, entonces bueno, hay tergiversación en o incluso Héctor, que también lo encontramos. Eso sí, el que es el bando de los romanos, que es el de los llamados buenos, fundamentalmente, que aquí hay que también destruir esa interpretación, están todos bien colocaditos, pero los hispanos pueden ser de cualquier lado del mundo, en este sentido, ¿no? Pues aquí nos vamos a encontrarnos esa tergiversación del caso del propio Viriato. Otra de las leyendas importantes, fundamentalmente, que nos vamos a encontrarnos en la historia peninsular es la leyenda de Florinda la Cava. Florinda la Cava es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí nos vamos a enmarcar en una aristócrata, una figura de gran relevancia, que se encuentra directamente entre los siglos, serían séptimo y octavo de nuestra era, ¿no? Y esta Florinda, que por cierto, evidentemente, no como se ha tergiversado y se ha reutilizado su nombre, sino el propio conde Julián Olbián o Olián, como aparece en un montón de documentos de la literatura, pues sí que nos vamos a encontrar que sería hija de este administrador o este gobernador de Septa. Septa sería Ceuta y en este caso fundamentalmente nos vamos a encontrarnos que sería educada en las mejores escuelas de Toledo, donde por cierto llegaría a encontrarse, no sé si por buena o mala fortuna, con el propio Rodrigo, ¿no? Aquí nos encontramos esta litografía también del propio Rodrigo, aquí es como un poco escondido en un árbol, intentando un poco visualizar a la propia Florinda, ¿no? Rodrigo, si no lo saben, se lo explico ahora mismo, es el último rey visigodo y fundamentalmente lo que nos vamos a encontrarnos es que al final Rodrigo se encaprichó de esta Florinda, que al final tuvieron relaciones sexuales y ella en este momento alegó fundamentalmente que hubo fuerza por parte de Rodrigo, mientras que él defendía que había un gusto compartido. ¿Esto dónde lo podemos encontrar? Pues en el propio romancero del siglo XVI, donde aluden a ese diálogo casi un poco de a ver cuál es el que tiene la razón, ¿no? Florinda llega a interpretar un poco que al final, como no quiso llegar a casarse con él, con el propio Rodrigo, que no había cumplido su promesa, pues de esa forma pues nos vamos a encontrarnos que sí que se va a producir este tipo de elementos, ¿no? Sí que hay una vejación familiar y aquí viene esa tergiversación de la leyenda, que es lo importante, porque la propia Florinda acabaría enviando a su padre una serie de regalos. En nuestros regalos, fundamentalmente, iría dentro un huevo podrido. Cuando lo abrió la caja de esos regalos directamente el propio Olbián o Julián, pues sabía que su propia hija había sido víctima de un delito de tipificación llamada de estupro, ¿no? Un delito de carácter sexual. También es importante tenerlo en cuenta porque a partir de esa leyenda se utiliza ese chivo expiatorio de la propia Florinda, que es un poco la causante, que esto es lo que nos han contado siempre, de la entrada, también incluso de la conquista de los propios musulmanes en la península ibérica. Esto es un poco, al final han vejado a la familia, han llegado fundamentalmente a violar y también a realizar este delito tipificado de estupro a Florinda y de esa forma como que se lo acaba pagando el propio Olbián, dejando entrar lo que todos ya conocemos directamente de Musa y también incluso de Tarik, que luego entrarían y conquistarían el territorio peninsular, ¿no?
El caso, fundamentalmente, nos vamos a encontrarnos que también está asociada con algunos de los ejemplos, como en el caso de Helena de Troya. Es un poco intentando buscar esa figura de tipo femenino un poco que desestabiliza, por lo menos lo que cuenta la propia leyenda, la caída del propio reino visigodo. Esto, evidentemente, ya se ha hecho muchos estudios sobre el tema y, evidentemente, lo que vamos a encontrarnos es que hay especialistas que trabajan en que había disputas familiares entre las distintas facciones visigodas y eso va a provocar lo que sería directamente el debilitamiento de la propia monarquía visigoda en ese preciso instante. Fundamentalmente vamos a encontrárnoslo aquí, ¿no? Aquí tenemos, por cierto, también este cuadro de Franz Winterhalter, directamente también de la segunda mitad del siglo XIX, que, por cierto, también, evidentemente, aludiría a estas disputas internas entre la figura de Florinda y esa leyenda que nos vamos a encontrarnos en Toledo. Que, por cierto, en el que hemos encontrado directamente aquí, y también incluso en este, se bañaba en una orilla del Tajo, que ahora se llama, en este caso, directamente el Torreón de la Cava. Hay que tener en cuenta una cosa también muy curiosa. La cava, no solamente en las fuentes cristianas, sino también en las fuentes árabes, la acaban denominando fundamentalmente la prostituta, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, principalmente para poderle echar, desde la propia leyenda, los males a doña Florinda en este caso, ¿no? Aquí vamos a encontrarnos esas disputas de las facciones visigóticas del siglo VIII, directamente por la conquista y entrada de los musulmanes. Otra de las leyendas o mitos incluso que nos vamos a encontrarnos en la historia peninsular, fundamentalmente lo que nos han contado de la llegada de los árabes: todo es un mundo feliz, todo es un mundo estupendo, ahí nadie se hace daño y todos viven pacíficamente. Esto, evidentemente, también está tergiversado y se ha ido un poco llegando a aplicar por parte de las fuentes árabes de esa tolerancia omeya para llegar a explicar esta interpretación de la propia historia, ¿no? Textos jurídicos, textos fundamentalmente de tipo crónicas, que evidentemente lo que nos vamos a encontrar es, en este caso, intentar comprender que la mujer en este tiempo, en este periodo, se tenía que utilizar el velo, fundamentalmente había esa circuncisión sexual y una inexistente liberalización de las mujeres. Entonces vamos a encontrarnos directamente dónde se puede marcar esa cierta tolerancia omeya, cuando tampoco podían reunirse ni comer juntos cristianos, judíos y musulmanes, sino que evidentemente había espacios para cada uno de ellos. Esto es importante también tenerlo en cuenta en este caso. Luego, evidentemente, también algunos de los temas relacionados con esta propia Guerra Santa. Guerra Santa no es pacífica porque es la conversión obligatoria al propio Islam, fundamentalmente, o incluso esas crucifixiones que vamos a encontrarnos en el mundo del Al-Ándalus, ¿no? Que aquí tenemos, por cierto, una fotografía de Américo Castro, un hispanista brasileño que evidentemente llegaría a acuñar ese término de las tres culturas directamente, que podían estar un poco también conviviendo conjuntamente. Esto ya se ha demostrado que cada uno sobrevive donde puede, en este caso vamos a ir encontrando, y se relaciona también con quien puede, ¿no? en este espacio. Otro de los elementos importantes que vamos a encontrarnos aquí es esa leyenda también mitificada del propio Pelayo. Aquí tenemos, por cierto, aquí a la izquierda lo que sería un cuadro de Luis de Madrazo, que también se encuentra en el Prado. Y es importante tenerlo en cuenta porque esta figura, muchas de las fuentes también aluden a lo que sería el propio Spatarium o Spatarius de Vitiza o incluso de Rodrigo, que son facciones distintas del reino visigodo. Unos dicen que había nacido en Asturias, otros dicen que había nacido en Cosgaya, que es en Cantabria. También hay ciertas dificultades para poder comprender, y además se intentan apropiar del propio Pelayo, que además incluso el propio Pelayo, en este caso, existiría un caudillo, como no puede ser de otra forma, pero no sabemos si se llamaba Pelagius, que es como lo llaman en las fuentes clásicas, y también incluso en este caso o ese Spatarium o ese Spatarius que nos vamos a encontrarnos aquí. Evidentemente no hay, aunque se haya comentado y nos hayan dicho fundamentalmente que el iniciador de esa recuperación del mundo godo fundamentalmente aparece con
el propio Pelayo y luego ya directamente hasta los Reyes Católicos, que son los que acaban terminando esa conquista de Granada, pues aquí va a haber un elemento también tergiversado porque estamos relacionando algunos de los monarcas astures, concretamente Alfonso II el Casto y Alfonso III el Magno, esos dos monarcas astures, que van a aprender una cosa importante, le van a contar que este Pelayo, nacido de ese mundo visigodo, sería el primer rey de Asturias, un rey que evidentemente, aunque todo el mundo ha dado casi por hecho que existió, no sabemos si se llamaba Pelayo o no, en este caso nos importa relativamente poco, fundamentalmente sí que se le va a ir utilizando esa y retroalimentando y también incluso colocando esa efigie visigoda, porque cuanto más antiguo sea la figura o el personaje, el protagonista, evidentemente tiene mayor pedigrí. Curiosamente, también nos vamos a encontrarnos una cosa esencial. Aquí viene un tema que me interesa mucho tocar, que es el caso de Covadonga. Covadonga, que todos también lo conocemos, no solamente por el santuario, incluso por los lagos, si habéis hecho una ruta o una excursión por esa zona, pues es importante tener en cuenta que Covadonga también está tergiversado en este plantel de mitos y leyendas de la historia peninsular. ¿En qué se enmarca esto? Es una cosa fundamentalmente legendaria y también incluso mítica, porque esto lo van a construir los monjes, los obispos o incluso los cronistas de esta época que sabían latín, griego, incluso también algunas lenguas como el arameo y, sobre todo, lo más importante, tenían tradición de historia sagrada. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, lo que van a construir es ese mito de Covadonga utilizando un mito relacionado con las guerras médicas que se va a producir en la Grecia del siglo V, cuando existen esos 300.000 persas que llegarían directamente a arrebatar, al territorio griego, intentando arrebatar esos tesoros de Delfos. A los griegos asustados van al oráculo y le dicen, bueno, que van a venir los persas, tenemos que proteger los tesoros, ¿y qué va a ocurrir en este espacio? ¿Y qué va a ocurrir en este momento? Si nos roban los tesoros ya no somos absolutamente nadie, somos esa esencia. Pues una cosa importantísima, porque lo que va a ocurrir es lo siguiente: no os preocupéis, que yo lo tengo todo controlado y lo voy a resolver. Cuando llegan a producirse esos ataques, directamente empiezan a lanzar las flechas ante los propios griegos, pero esas flechas, por un efecto de los dioses, en este caso, pues fundamentalmente acabarían ejecutando los persas. De los 300.000 acabarían siendo solo 65.000, y de esos 65.000 se llegaría a poder realizar o construir un río imaginario que se los llevaría a todos. Esto es importante y así salvarían esos tesoros en Delfos. ¿Qué van a hacer estos cronistas, estos monjes, estos obispos, pagados directamente por Alfonso II y Alfonso III de Asturias? Pues una cosa similar con el caso de Covadonga. Y esto es importantísimo, porque en vez de persas utilizamos musulmanes y lo colocamos de esa forma, tergiversando el acontecimiento. Fundamental, porque 300.000 musulmanes llegarían a este territorio y en esta manera de la zona astur, y directamente al lanzar las flechas pues se les llegaría a acabar introduciéndose en su propio cuerpo, acabarían ejecutándose a sí mismos de esa forma por la acción de la Virgen de Covadonga en este caso, y es importante tenerlo en cuenta porque de esos 65.000 también se elaboraría un río que se los llevaría a los musulmanes, a esos 65.000 musulmanes, y los ejecutaría, dando esa victoria a los 300 astures dirigidos por Pelagius o el Spatarium que nos vamos a encontrar del propio reino astur. O sea que esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque gracias a muchos de los mitos de la antigüedad clásica se van a reutilizar en el periodo medieval, ¿no? Evidentemente aquí nos lo vamos a encontrar con el caso, ¿no? Fuentes sobre todo directamente de tipo musulmanas que aluden en este caso. Crónicas que, por cierto, van a aludir en este caso casi de la batalla de Covadonga 167, casi 200 años, pero en algunos de los casos 300, 400 años después de lo que se ha descrito. No hay datos en este caso fiables y muchos datos de carácter
contradictorio. Si se coronase en el caso fundamentalmente de este caudillo, que en algún caso también acaba pareciendo como santo, sería en el 718, sería como mucho más posterior al episodio de Covadonga, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta y luego pues esa procedencia, si no sabemos si es visigodo, si es godo, si es astur, si es en este caso cántabro, para intentar recuperar lo que habían hablado estos monarcas, el neogoticismo, la recuperación de todo el territorio. De esa manera es como se inicia esa recuperación de la luego que se denominaría como la propia Reconquista. En el caso también que nos vamos a encontrarnos, aquí tenemos a la Virgen de los Reyes Católicos, fundamentalmente, y también un anónimo de los monarcas, fundamentalmente, llamados Fernando e Isabel. Esto también está enmarcado dentro de lo que serían los mitos y las leyendas, fundamentalmente, no por esa también supuesta unidad nacional con los reyes católicos que se ha ido construyendo. Que, por cierto, esto viene de algunos de los escritores y también incluso de los humanistas como Annio de Viterbo, que llegarían directamente a ser pagados por los reyes católicos para que escribieran, que era la natio, en este caso fundamentalmente un nombre que se utilizaría en latín, más antigua del territorio europeo. O sea, es importante también tenerlo en cuenta. ¿Dónde están los mitos y las leyendas de lo que serían los propios reyes católicos? En la alabanza, fundamentalmente, en esa exageración, no directamente lo que es la historia de estos protagonistas, sino directamente lo que vamos a encontrarnos de esta alabanza de los cronistas castellanos, ¿no? También incluso fundamentalmente con esa honra y esa gloria de los propios monarcas católicos. Curiosamente, esto es muy importante también tenerlo en cuenta, el caso de Isabel y Fernando. Isabel era reina de Castilla, Fernando era rey de Aragón, de Cerdeña y Sicilia, también incluso del territorio napolitano, e incluso se le otorgó el título de rey de Jerusalén, que esto es importante tenerlo en cuenta como un término de corte de que es el rey de la cristiandad. Por eso, evidentemente, luego el Papa acaba concediendo esa nomenclatura de los reyes católicos, que son los únicos que se le han concedido ese nombre, ¿no? Esto es importante también tenerlo en cuenta porque Isabel no era reina consorte de Aragón. Esto es curioso porque era lugarteniente de Aragón. Esto también lo heredaría Carlos V, ¿de acuerdo? O Carlos I. Carlos V también sería el lugarteniente de Aragón. Es importante tenerlo en cuenta por una cosa curiosa, porque es que Isabel era reina en Castilla y encima, para más INRI, nos vamos a encontrarnos que con la rey Isabel la católica, Isabel I de Castilla, pues no se abole esa ley sálica que no existía, ¿no? Pero en Aragón sí existía. Entonces, una reina en Aragón no tenía, para los propios aragoneses, mucho interés y tenía poco afecto a la reina castellana, ¿no? Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. Son realidades muy distintas, aunque luego, evidentemente, en esa monarquía dual, el propio Fernando ayuda en términos de política exterior a Isabel en Castilla, o incluso en el caso del propio Fernando con la Armada, que es muy importante en este periodo. Todo lo que vamos a encontrarnos, enmarcarnos de lo que sería de la propia lectura de los reyes católicos, sí que está en esa adulación, ¿no? Según esos testimonios de las crónicas, intentando un poco poner que eran casi los mejores monarcas. Lo que sí que hicieron fue una cosa fundamental: le quitaron lo que serían los impuestos a los le subieron los impuestos a los nobles. Es importante tenerlo en cuenta. Luego, evidentemente, llegarían a formar un ejército regular, que luego sería uno de los ejércitos del inicio de la Edad Moderna. Luego construirían un corpus jurídico tanto en Castilla como en Aragón, muy importante también tenerlo en cuenta en este espacio, y de esa forma se acabaría construyendo esa monarquía dual tan importante en este periodo. Aún así, sí que nos vamos a encontrarnos con esa leyenda del propio Modesto Lafuente, que acabaría un poco aludiendo a ese pasado glorioso de los reyes católicos. Era un periodista, un historiador y un cronista del momento decimonónico. Y luego, sobre todo, importante que en el siglo XX la utilización de lo que vamos a encontrarnos con los símbolos del yugo y las flechas, ¿no? Yugo y las flechas que, por cierto, luego se reutilizarían en el siglo XX como un elemento importante, sobre todo cuando un estudiante en ese momento de lo que sería fundamentalmente de los años 20 del siglo anterior,
que se llamaba Dionisio Ridruejo, le preguntó a su maestro, en este caso Fernando de los Ríos, que cuál sería el símbolo más adecuado para poder comprender lo que sería el fascismo en España, ¿no? Y entonces habla al propio Fernando de los Ríos, insigne catedrático, le acabaría diciendo el yugo y las flechas de los reyes católicos. Por eso vamos siempre reutilizando desde el punto de vista histórico estos elementos de carácter simbólico. Una cosa también, evidentemente, que se ha podido apreciar, en otro de los mitos y las leyendas que nos encontramos enmarcados en la propia historia peninsular, en este caso es la Inquisición española. Aquí tenemos que aludir a lo que sería la propia leyenda de la Inquisición, si fue española, si no lo fue. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No fue, por cierto, el único tribunal cristiano. Esto es importante tenerlo en cuenta porque de esa forma sí que comprenderemos que la labor que tenemos del órgano o del instrumento político-administrativo religioso es lo que es la Inquisición. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué digo lo de religioso? Porque los únicos que podían nombrar directamente a los inquisidores generales, en este caso, era desde Roma, ¿no? Directamente desde el Papa. Y por eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el objetivo, en este caso, de la Inquisición? Que siempre se ha comentado que si mató a millones de personas, algunos pseudohistoriadores incluso aluden a que podía ser peor que el Holocausto nacionalsocialista, pues en este caso, obviamente no mataron, ya nos lo vamos a explicar con las fuentes y con la interpretación en la mano, ¿no? La única competencia que tiene el tribunal inquisitorial es la siguiente, es intentar un poco controlar la ortodoxia, es decir, fundamentalmente la ortodoxia cristiana católica. Es importante tenerlo en cuenta porque lo único que va a hacer es intentar mantener esa ortodoxia. ¿Es posible llegar a la ortodoxia siendo un heterodoxo? Pues evidentemente hay que transformarse. En el caso, por ejemplo, de los indígenas americanos, no estaban bautizados, no eran ortodoxos, evidentemente no se les podía, según las competencias de la propia Inquisición, llegar a realizar ningún tipo de juicio. Esto es fundamental también tenerlo en cuenta, es decir, controlar la fe, la ortodoxia de las disciplinas heréticas. ¿Cuáles eran las heréticas? Todo lo que no era ortodoxo. Esto se entiende perfectamente, ¿no? ¿De dónde procede el Tribunal de la Inquisición? Porque siempre se dice que si es española, que es la única. Todo el mundo pensamos ahora mismo, seguro que nos viene a la cabeza ese sketch de los Monty Python, ¿no? Que dicen directamente, fundamentalmente, "Where is the Spanish Inquisition?", ¿no? ¿Dónde está la propia Inquisición española? Pues en este caso no solo es española, sino que tiene un germen de tipo medieval y directamente de la época del siglo XIII, 1207 para más exactitud, directamente contra la lucha de los cátaros, que es una herejía, en este caso fundamentalmente del propio cristianismo. Entonces, al ser una herejía y además filosófico, entonces se perseguía y de esa forma se construye esta Inquisición directamente de tipo medieval durante los francos. ¿Cuál es otro de los objetivos importantes, aparte de controlar la fe y las disciplinas directamente un poco heréticas o llamadas heterodoxas directamente? Pues sí que nos vamos a encontrar lo siguiente, porque lo que finalmente va a poder comprender la Inquisición es un verbo que se llama inquirir. Inquirir directamente en latín significa búsqueda. Es decir, que la propia Inquisición lo único que se va a encargar es de buscar esos documentos en el caso en que pudiera encontrar cierta heterodoxia. Ahí sí que se va a poder realizar un juicio cuando se encuentre heterodoxia. En caso contrario, no. Luego es importante tener en cuenta que si la Inquisición, en este caso, había más o solamente existía una, pues nos vamos a encontrar varios ejemplos. Uno de ellos sería la propia Inquisición del siglo XIII en Aragón, que luego se llegaría a remodelar en 1469, que sería anterior incluso a la que todos conocemos castellana, que es de 1478 con la bula de Sixto IV, ¿no? O sea que vamos a encontrarnos una cosa importantísima porque hay ciertos modelos medievales que luego van a ir reutilizándose en el acontecer de los tiempos.
¿Y cuáles son también el colectivo más importante, sobre todo al principio, siglo XV, XVI, directamente nos vamos a encontrarnos que es ese colectivo llamado herético, que son los propios judeoconversos, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta, son los que están más controlados. Aparte que en los reinos sería de Castilla y Aragón y la corona de Aragón, pues aquí nos vamos a encontrarnos también una Inquisición de tipo pontificia del siglo XVI, 1542, o incluso en el caso de una Inquisición de tipo más portuguesa, que aparecería a partir del siglo XVI-XVII, y aquí nos vamos a encontrar los distintos tipos de Inquisición, y no solamente la que supuestamente hemos concretado directamente como castellana, ¿no? En un primer momento, como ya aparece en la diapositiva, Aragón tenía una Inquisición de corte medieval, a la misma semejanza que había constituido el Papa Lucio III, Lucio III, en este caso directamente por esa herejía de los cátaros. Entonces se van reutilizando esos modelos de carácter inquisitorial, ¿no? Es importante también tenerlo en cuenta porque no atacó a millones de personas, y no porque lo diga el ponente o el profesor que tienen ustedes directamente delante, sino porque en este caso el propio tribunal religioso administrativo es incapaz de derramar sangre. ¿Qué va a hacer el tribunal? Inquirir. ¿Qué es inquirir? Investigar. ¿Qué significa investigar? Cuando llega a la búsqueda, ellos son directamente, esto lo sabrá muy bien Vicente por la búsqueda de los propios documentos de la biblioteca, pues en este caso harían un poco lo mismo, búsqueda exhaustiva de lo que serían de esos herejes, de esos conversos. ¿Y por qué razón directamente no podían derramar sangre? Porque esa competencia la tenía o se le otorgaba a la justicia civil, que en el periodo medieval fundamentalmente es mucho más dura que incluso en los tiempos actuales. Es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? En este sentido nos vamos a ir encontrando que vamos modernizando los tribunales y la administración, y la justicia en este caso. Otro elemento importante, ¿qué van a hacer los propios inquisidores cuando ven que hay dudas o algunos expedientes que en este caso directamente pueden ser atacados, en este caso por lo menos perseguidos, de heréticos, ¿no? Pues lo que se hace es lo que se denomina la relajación, es la entrega al brazo de la justicia civil, y la justicia civil en este caso se encargará de llegar a realizar ese juicio, en algunos de los casos las matanzas, que lo vamos a ver directamente. Llegarían, ahora para ir adelantándolo, unos 3.500, unas 3.500 personas, fundamentalmente, en 350 años de historia de la propia Inquisición. Esto es fundamental también tenerlo en cuenta, directamente porque solo en la noche de San Bartolomé, el 24 de agosto de fundamentalmente 1572, se llega a producir solo en París alrededor fundamentalmente de 2.000 muertes. Solo ese día, solo esa noche. En Francia 5.000, ya estaría superando fundamentalmente con creces lo que serían las ejecuciones de la propia Inquisición. Directamente, aquí ya también lo voy a aludir, pero fundamentalmente un poquito más adelante, con la propia leyenda negra de la propia Inquisición, ¿no? Una cosa también curiosísima, porque en el caso de la herejía, pues consiste primero en bautizarse. Por eso estaba comentando al principio que los indígenas que no estaban bautizados en el territorio del continente americano no podían ser herejes, pero los que estaban bautizados y luego se convierten a la heterodoxia, esos son directamente los que pueden ser estudiados, investigados por la propia Inquisición, por haberse desviado de esa ortodoxia católica que estaba comentando, ¿no? Una cosa importante que tenemos en la imagen, este auto de fe de Francisco Ricci, fundamentalmente también del siglo XVII, y curiosamente llegaron entre 3.000 y 3.500 personas en 350 años de existencia de la propia Inquisición. Luego, en el caso de la asistencia, que siempre se ha dicho que estos autos de fe era casi como una especie de corrida de toros, nada que ver directamente, mucho más interesantes en este caso las propias corridas de toros que observar ese auto de fe. En el caso de los propios, iba alguna persona que quería curiosear, en ese caso se reunían en algunos de los espacios, ¿no? Pero en el caso de los monarcas, que siempre se les ha colocado que van a todos los autos de fe, en este sentido, pues también todo lo contrario,
porque tenían poca frecuencia a la hora de asistir a este tipo de actos, ¿no? Felipe II acudía a 3, es decir, uno cada 24 años, se dice pronto en ese sentido. Felipe III, uno solo en 1600, Felipe IV solo en uno en 1634, o incluso Carlos II es el último que se hace en público, fundamentalmente vamos a encontrarnos en 1680, ¿no? O sea que vamos a encontrarnos que la asistencia de los monarcas a estos espacios directamente llegan más autoridades a cualquier acto que al que venían al de los autos de fe, ¿no? Otro de los mitos americanos importantes que nos vamos a encontrar en esta historia peninsular, pues está relacionado con lo que serían los mitos americanos. Curiosamente, y aquí es muy importante tener en cuenta la figura del propio Colón. Colón es una figura que, por cierto, en este caso estaba apartada de la historiografía hasta que lo rescató un historiador llamado Washington Irving, y este Washington Irving es el que llega a poder publicar la primera biografía de Colón, un poco de los viajes, de la biografía de Colón. Estaba apartado, ahora lo conocemos todos, y además ahora ha habido distintas trifulcas, incluso ha habido destrucción de muchas de las estatuas del propio Colón, en América Latina, en este caso Iberoamérica. Pues una cosa importante que vamos a encontrarnos en este caso es el propio Colón, que fue estudiado por este historiador, por esta figura tan importante de Washington Irving, ¿no? Llegaría a publicar en 1828 esta biografía del propio Colón. Pero curiosamente también vamos a encontrarnos, un poquito más adelante en el tiempo, tenemos la figura de Antonio Cánovas del Castillo, que seguro que nos suena a todos, a casi todos, y de esa forma sería uno de los que haría ese inicio del 12 de octubre, que hoy en día todos los conocemos, del Día de las Fuerzas Armadas, pues también en su momento era el Día de Colón, el día 12 de octubre de 1892, que nos vamos encontrando en este espacio, ¿no? Llegaría un poco a poder escribir como él escribía, pues llegar a trasladar el propio día de Colón. 1918 se acabaría propiciando el Día de la Raza, fundamentalmente 1918, el Día de la Raza, que luego, por cierto, sería también a partir del siglo XXI, ya a partir de ahora, el Día de los Pueblos Indígenas. Es un poco rizar el rizo para entender fundamentalmente lo que es el 12 de octubre, ¿no? La llegada de Colón al continente americano, ¿no? En el caso también un poco de esos mitos de las enfermedades, que también fundamentalmente se ha dicho si los tenían los propios americanos. Pues en este caso hay que tener en cuenta que los europeos vamos también llevando este tipo de enfermedades, el tifus, la viruela, la fiebre amarilla, las paperas, la neumonía, incluso la gonorrea, son trasladados del continente europeo fundamentalmente hasta el territorio americano. Es importante también tener en cuenta un poco cómo hay algunas de las pérdidas poblacionales. No me voy a meter en términos porcentuales, pero es importante un poco aludir a este esquema porque el propio historiador venezolano Ángel Rosenblanc, en el cual directamente yo también me fío bastante de los estudios, que evidentemente llegaron a hablar, incluso no solamente políticos, sino algunos historiadores de América, que llegaron a ser exterminados 90 millones de indígenas. Evidentemente esto es falso, esto es una falsedad en los datos de la documentación, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta porque Ángel Rosenblanc en 1492 dice que había 13 millones, ya son muchos en el continente americano, de población indígena, solo iría descendiendo 1570, fundamentalmente al 11 millones, un 96% de la población indígena, 1650 el 80%, mientras que en 1940 un 6% de la población indígena. Pero la población indígena, y esto es lo importante del dato, es mucho mayor de la que aparece en 1492, o sea que no hay ese exterminio de lo que sería de la propia comunidad americana, como han ido insistiendo algunos de mis colegas del otro hemisferio, ¿no? Evidentemente, y también incluso del continente americano. Mientras que, por cierto, fundamentalmente, y esto es la historia que hay que comparar también, fundamentalmente en América del Norte, en Canadá, en Estados Unidos, fundamentalmente la reducción, evidentemente porque no se mezclan, no son mestizos en este caso directamente, sino que acaban eliminándolos, llegando a existir solo el 0,92% de la población indígena. O sea,
evidentemente mucho menor de lo que sería ese 6% de la población que tenemos de 1940, ¿no? Que evidentemente ya también se mantiene hasta esta fecha, hasta el 2022, ¿no? Luego, otro de los mitos importantes, pues estos hombres lúcidos, sabios, que eran obedientes a la propia corona y que descubren el continente americano casi hasta para la corona, ¿no? Esto no es cierto directamente, principalmente por una curiosidad y por un dato importante, porque costearse el viaje a América es muy caro. Entonces, no todo el mundo podía llegar a estos territorios. Querían riquezas y demás, pero en este caso nos vamos a encontrarnos que no son esos hombres sabios que intentan un poco controlar el territorio. De hecho, además, el territorio americano no deja de ser una casi propiedad de Isabel, no forma parte de la corona castellana, fundamentalmente es América, ¿no? Es casi esa propiedad, no formaría parte de lo que nosotros entenderíamos administrativamente o institucionalmente del propio territorio castellano, ¿no? Luego, ese ejército real, pues evidentemente nos vamos a encontrarnos que eran personas que hidalgos, comerciantes en algunos de los casos, gente que tenía algún posible para poder costearse y también incluso que podía tener algún tipo de idea para poder construir y consolidar esa gesta o esa aventura, ¿no? Era una aventura, nunca mejor dicho, porque muchos de ellos no regresaron en ningún momento, ¿no? Aquí viene una cosa importante que hace la monarquía hispánica o la monarquía católica, que es lo que se llama el mestizaje, es decir, directamente las comunidades hispanas directamente también incluso fundamentalmente se acaban relacionando con los americanos, y eso evita lo que sería ese genocidio, pese a que muchos historiadores, académicos, incluso políticos lo vienen diciendo por activa y por pasiva, ¿no? Y luego, sobre todo, propaganda de los cuadros para intentar un poco desprestigiar a esa monarquía católica o a esa monarquía hispánica que nos vamos a encontrar. Luego, el mito del conquistador blanco, pues evidentemente también es falso, es otra falacia, otra tergiversación, directamente porque hay ayuda. De hecho, además se dice que lo que sería fundamentalmente la conquista la hicieron los indígenas o los pobladores de América, mientras que la independencia fundamentalmente lo hicieron lo que serían los españoles, ¿no? Esto es una frase que se ha dicho de manera literal. Hay colaboración, esto es fundamental también tenerlo en cuenta, entre ellos, e incluso hay que ahondar, que no lo voy a hacer aquí, pero en esos panteones de incas, de mayas, en los cuales también evidentemente se hacían rituales de tirar a muchísima gente, como el ritual del jaguar, a lo que sería la roca y inmolar a muchísimas personas. O sea que eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Conquistadores también negros, fundamentalmente indígenas, como en el caso de Tahuantinsuyo, en este caso del Imperio Inca, ¿no? El mito de la completitud, pues es importante tenerlo en cuenta. Se ha dicho siempre, por activa y por pasiva, que se conquistó todo el territorio. Bastante hicieron los que llegaron ahí, fundamentalmente de Hernán Cortés y de Francisco Pizarro, con controlar los centros de poder o incluso los centros económicos y las minas. Eso es lo más importante que van a poder tener los peninsulares en este momento, ¿no? Luego, evidentemente, las comunidades indígenas, claro que van a tener en cuenta que van a mantener esa tradición, esas culturas, de la misma forma que lo hacemos en la comunidad occidental, ¿no? Otro de los mitos importantes es lo que sería la comunicación, ¿no? Que siempre dicen, no hay comunicación, esto es como lo del teléfono escacharra, ¿no? Que no llega nunca el mensaje. Pues no, nos vamos a encontrarnos que hay traductores, aunque aquí viene la trampa, porque se dice en italiano traduttore, traditore, ¿no? En ese sentido, los traductores traicionan, ¿no? En este sentido nos vamos a encontrar una cosa muy importante, ¿no? ¿Y cuál es uno de los ejemplos realmente casi más importantes que tenemos en este caso? La Malinche, esa figura tan importante directamente que había aprendido, esto es una cosa importante, había aprendido inca, en este caso había aprendido maya, había aprendido náhuatl y también incluso había podido aprender un poquito de castellano. A base de ir directamente del propio inca al maya y del maya, fundamentalmente ese náhuatl, al castellano, es luego el mensaje que le podía llegar a Cortés. Entonces, evidentemente, es un mensaje que también podría estar politizado, ¿no?
Luego también el mito de la superioridad de los peninsulares frente a los americanos. Evidentemente dicen que fue sencillísimo llegar allí, casi besar el santo, como se suele comentar. No, pues todo lo contrario, fue bastante duro. Son 300 años, durante bastante tiempo, no solamente de lo que sería de la llegada de Colón, sino hasta luego lo que se produce esa independencia de los propios americanos en repúblicas, ¿no? Y luego, sobre todo, principalmente, lo que más complica a los americanos que no lo desconocían, estos perros, que en algún caso fundamentalmente, o los caballos, que eran relativamente grandes y los desconocían en el continente americano, y de hecho en algún caso creyeron que era Quetzalcóatl resucitado y que había llegado directamente casi para salvarlos, ¿no? Pero el propio Cortés llegando con sus caballos, con sus perros, y de esa forma pues están más desprotegidos a la hora de poder luchar contra los castellanos, ¿no? Otro elemento importante que nos vamos a encontrar es el de la leyenda negra, ¿no? El de la leyenda negra, y de esa forma ya vamos a ir directamente ya casi introduciéndonos en casi la conclusión, pues sería, vamos a decir, promocionada por Julián Juderías, que le tenemos aquí en esta fotografía, ¿no? Pero, evidentemente, ese concepto no lo llegaría a acuñar stricto sensu, en el sentido estricto del término, el propio Julián Juderías, sino que vendría ya con algunas de las... o sea, intentaría reutilizar algunos de los términos, como sobre todo dos personajes importantes. Uno de ellos es Emilia Pardo Bazán, dando una conferencia en París, o incluso también, que lo tenéis relativamente cercano, al propio Vicente Blasco Ibáñez, fundamentalmente también llegaría a poder realizar una conferencia en Buenos Aires que hablaría de esas tergiversaciones, de todo lo que se ha ido contando de la propia monarquía católica, de la monarquía hispánica. Una cosa importante, porque el caso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando el propio Juderías, que es el que promociona toda la propia... el que promociona el concepto de la leyenda negra, y acabaría publicando un libro, por cierto, por artículos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, para luego llegar a publicar un libro que sería un éxito de ventas, no solo en su época, sino hoy en día lo pueden encontrar en cualquier librería, en cualquier biblioteca, el libro de Julián Juderías, que fue una especie de bestseller del momento, ¿no? Incluso también hoy en día lo sigue siendo. Es importante tener en cuenta porque en 1914, fundamentalmente ya nos vamos a encontrarnos, es eliminar esas tergiversaciones, esas falsificaciones de la Inquisición, de lo que sería la sublevación de los Países Bajos, que ahora voy a aludir un poquito a dos personajes importantes que también aparecen en ese libro que tienes ahí entre las manos, Vicente, y también una cosa importante por las denuncias de Bartolomé de las Casas, ¿no? El propio Juderías pues llegaría a entender que esta leyenda negra había hecho eco y se había quedado casi para no desaparecer fundamentalmente. Y el propio Juderías dice, bueno, hay que investigar estos documentos, hay que intentar un poco entender por qué se le va a dar esa terminología peyorativa de la propia monarquía católica o monarquía hispánica. Esto ya viene de unos años antes, también lo voy a explicar con lo que sería la creación de esas naciones en el siglo XIX, desde el desastre del 98, donde hay otra de los cambios de mentalidad de la identidad en este momento española, ¿no? O sea, intentar un poco eliminar esas falsificaciones que se había hecho sobre la propia leyenda negra atribuida a la monarquía católica, que por cierto todo esto estaba influenciado principalmente por Países Bajos, Inglaterra, en la guerra del papel, la imprenta fundamentalmente, o incluso que nos vamos a encontrarnos es algunos de los grabados que ahora voy a enseñar también de Theodore Bray y también incluso de John Fox, que son los que harían directamente esa tergiversación de los acontecimientos con matanzas a los habitantes de esos territorios, principalmente para poder
llegar a entender que la monarquía católica era el enemigo a batir. Evidentemente, cuando uno es superpotencia, pues siempre tiene muchos de los detractores. Pero aquí sí que me gustaría resaltar dos cosas, porque yo sé que la leyenda negra es extensísima. Si en algún momento regreso a Valencia, evidentemente volveré a hablar de todos estos temas un poquito más al detalle, pero sí que me gustaría aludir a dos elementos importantísimos. Uno es la leyenda de Carlos de Austria, es el hijo de Felipe II, y aquí tenemos en dos cuadros directamente del propio Alonso Sánchez, tanto el primero de 1554 y 10 años después tenemos el segundo. Don Carlos es importante no solamente porque lo recordemos de esa composición musical de Verdi, Don Carlo, ¿no? Directamente que Don Carlo, ¿no? En este caso es importante también tener en cuenta porque una figura esencial como Carlos de Austria pues va a estar bastante sobre la mesa de los papeles de lo que sería de Felipe II. Don Carlos tenía, no vamos a llamarlo enfermo, pero tenía dificultades y encima ahora sería tratado por un psicoanalista o incluso por un psiquiatra, ¿no? Porque habría que darle a este buen hombre o a este buen mozo cierta medicación, ¿no? Pues ya empieza bastante mal. Siendo hijo de Felipe II, pues tiene dificultades. En algunos de los casos, a partir de los 6-7 años ya le interesaban algunas de las mujeres, encaprichó con una hija de la portera, en este caso del palacio, y fue a perseguirla mientras por todo el palacio, y con la mala fortuna que cayendo por se cayó por las escaleras y se abrió la cabeza. Abriéndose la cabeza se le hizo una trepanación. Yo creo que a partir de ahí ya todo fue en declive del propio personaje de Carlos de Austria. Carlos de Austria también es importante tener en cuenta porque a partir de los 20 años, ya siendo un buen mozo, príncipe de Asturias, pues en este caso lo que va a hacer es hacer cosas un poco extrañas en el sentido de persona poco cuerda, vamos a tratarlo así, ¿no? Y una de ellas sería pues, que vio a un paje, en este caso fundamentalmente no le gustaba el propio paje y lo acaba lanzando por la ventana. Esto es una cosa que el propio Carlos haría en su ya adolescencia, ya intentando entrar en la madurez, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, el propio Carlos también, curiosamente, lo que haría fue hacer lo siguiente, mandarle a un zapatero, le apretaban unas botas y entonces lo que hizo fue obligar al zapatero que se comiera las botas de cuero. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque ya vamos al personaje que tenemos entre manos, ¿no? Y también el propio Carlos, pues en este caso, hacía cosas poco ortodoxas o incluso en algún caso se ha llamado casi una especie de pues atacar los asuntos de Estado. Es decir, de esa manera se carteaba con el propio Guillermo d'Orange, fundamentalmente uno de los enemigos acérrimos de Felipe II en esa sublevación de los Países Bajos o de Holanda, como yo prefiero llamar tanto en mis clases como en mis charlas, pues evidentemente la haría hacer este tipo de cosas. Asimismo, fundamentalmente, tendría ciertos problemas con algunos secretarios de despacho, sobre todo con el duque de Alba. Meterse con el duque de Alba era una cosa casi pues, de tener muchos bemoles, ¿no? Pues intentaba asestarle algunas cuchilladas al duque de Alba, pero claro, el duque de Alba era mucho más fuerte y de esa manera pudo controlarlo, pero si se llega a descuidar, menos mal que el duque de Alba era un militar muy reputado en este espacio, pues fundamentalmente lo que nos vamos a encontrarnos al final acabaría evitando las cuchilladas. O sea, un personaje también bastante curioso. Pero aquí vamos a encontrarnos, evidentemente, lo importante, ¿no? Llegaría a cartearse con Guillermo d'Orange y al cartearse, esto es el delito de alta traición, se denomina. Esto es un delito de alta traición directamente porque es el enemigo acérrimo de su padre, ¿no? en este aspecto. Pues lo que nos vamos a encontrarnos es que al final sería incoado un expediente suyo en el que se le llegaría a guardar, también incluso sin comer, durante cierto tiempo en la Torre del Alcázar de Madrid. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque de esa forma sí que veremos que el propio Felipe no mató directamente a su hijo, pero indirectamente, y esto todavía nos sobrevuela en estos historiadores de la modernidad en los cuales me encuentro, pues fundamentalmente del propio Carlos. De hecho, además, también mataba a los caballos del rey, es decir, que era una figura digna de estudio
psiquiátrico en este aspecto, ¿no? Es importante tener en cuenta al propio Carlos de Austria. Y la parte que nos vamos a encontrarnos de Antonio Pérez, que es importante también tenerlo en cuenta, el primero que nos vamos a encontrar este cuadro de Antonio Ponce del siglo XVIII, y luego de Manuel Ferrán en el siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. Una figura que, por cierto, había sido, en este caso, el propio Antonio Pérez, secretario de despacho, y se vio involucrado en un problema un tanto peculiar y un poco grueso en este aspecto, porque estaba involucrado en el asesinato de Juan de Escobedo. Juan de Escobedo era el valido y la figura más personal de Juan de Austria, entonces, que sería luego lo que sería ese hermanastro de Felipe II, que luego porque lo adoptó su padre Carlos V, ¿no? Y entonces de esa manera sería ese hermanastro o ese hermano un poco que no es de sangre. Pues nos vamos a encontrarnos que sería ese valido principal del propio Juan de Austria, y aquí es curioso porque se vería involucrado en ese crimen de Escobedo, que también era ese propio válido, y hoy en día hay una plaquita entre la calle Mayor y la calle Almudena en Madrid, que alude al episodio donde se podía haber producido ese acontecimiento de ese asesinato, ¿no? Esto es importante. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el propio Antonio Pérez se ve en una situación involucrada, siendo el ejecutor de uno de los, el propio favorito del valido de Juan de Austria, y entonces vamos a decir, llega a urdir un plan con su esposa Juana directamente de intentar escapar a Aragón. Claro, nos vamos a encontrarnos que la justicia que hay en Castilla es muy diferente de los fueros de Aragón. Llegaría a Aragón, pero el propio Felipe, que estaba era bastante pragmático en este aspecto, fundamentalmente, dice, no podemos tener una persona que esté merodeando y encima ha sido acusada también de este delito de asesinato. Pues lo que nos vamos a encontrar es que al final llegaría Alonso de Vargas, fundamentalmente otro de los grandes figuras que tendría Felipe II, y llegaría a Aragón con su ejército, llegando, por cierto, porque como estaba protegido por los fueros Antonio Pérez, pues llegando a ejecutar al Justicia Mayor de Aragón. Justicia Mayor de Aragón, que en este caso era Juan de Lanuza, un chavalín de 22 años que era Justicia Mayor de Aragón en este caso, y lo acaba ejecutando porque quería la entrega de Antonio Pérez. Al final, como no pueden llegar a poder procesarle porque tiene protegidos los fueros de Aragón, pues lo que harían era pues cambiar la tipificación del delito. En este caso, fundamentalmente, sería atacado por delitos de hechicería, y de esa forma sí podía ser directamente entregado por la Inquisición a la justicia civil, y de esa forma sí que podía ser entregado o devuelto a Castilla para tener ese juicio con la justicia civil como le correspondería al propio Antonio Pérez, sin protegerse por los fueros, ¿no? El propio Antonio Pérez, viendo que la situación era grave, lo que hizo fue fugarse al país vecino, en Francia directamente, viviría sus últimos momentos directamente donde realmente fallecería, o sea, siendo una figura importante en este sentido. Luego, al final, tanto el episodio de Carlos como el episodio de su secretario de despacho, en el caso de Antonio Pérez, le pasarían bastante factura a Felipe II, no solamente por el estado de ánimo, sino directamente lo que nos vamos a encontrarnos en este espacio, ¿no? Todo lo que he comentado de los grabados de John Fox están distorsionados en estos crímenes horribles, directamente oscuridad, amenazas, eso es lo que se viene diciendo por esa guerra del papel de la propia imprenta, ¿no? Tenemos a Lucas de Geer, a Van der Noot, a Ortelius, que trabajan directamente para Guillermo d'Orange para intentar un poco editar, promocionar estas ideas sin llegar a tener pruebas documentales fehacientes. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es la tergiversación de la historia llevada al límite, principalmente porque la monarquía católica o esa monarquía hispánica estaba siendo elemento preponderante en lo que sería la Europa de esta edad moderna, ¿no? Evidentemente sí que vamos a encontrarnos que hay una especie de crítica al propio duque de Alba, en este caso acabaría con sus tercios llegando a saquear la ciudad de Amberes simplemente porque tenía que pagar la soldada a su contingente. En este sentido fue algunos de los elementos que acaban diciendo. O sea, al final
elementos puntuales acaban deteriorando lo que sería la imagen de esa monarquía hispánica en la Edad Moderna, ¿no? Y ya para finalizar, en este caso, nos vamos a encontrarnos con lo que sería el propio término de lo que serían las naciones, y es curioso tener en cuenta porque aquí tenemos la proclamación y la promulgación también incluso de la propia Constitución de 1812. En 1812 es donde va a aparecer, por cierto, esa palabra de nación española, y es importante tenerlo en cuenta porque es donde se va a construir luego los episodios mítico-legendarios a partir de este periodo. O sea, a partir del siglo XIX es lo que nos vamos a encontrar retroalimentando elementos de la antigüedad, elementos de la Edad Media, elementos también de la Edad Moderna o incluso reutilizados del propio momento contemporáneo, son lo que vamos a encontrarnos en este preciso instante. Curiosamente, también en el cuadro que hemos visto de Salvador de Viniegra, que es del siglo XX, por cierto, y vamos a encontrárnoslo en el propio Senado, ¿no? Importante también lo que sería la natio. Natio, lo que no vamos a entrar de manera detallada en el tema, pero fundamentalmente estaría relacionada con un término importante que serían, desde el punto de vista de los romanos, ese colectivo que estaba fundamentalmente fuera de la ortodoxia. Serían filósofos griegos, persas, algunos de los comerciantes, serían esos gremios que nos vamos a encontrar de manera en la propia Constitución romana, ¿no? Pues una cosa interesante, porque aquí lo que nos vamos a encontrar es esa palabra de nación que se ha ido también tergiversando, convirtiéndolo en un elemento de tipo impreciso. Desconocemos o todavía cuesta bastante catalogar lo que es el término de nación. De hecho, además, muchas de las ocasiones se acaba conectando con el término institucional. Los estados no son nación, evidentemente están entroncados, pero no es lo mismo lo institucional administrativo que lo puramente emocional que se acaba diciendo que es la nación. Si varias millones de personas dicen que son la nación española, pues evidentemente lo tienen que ser, ¿no? Porque se han puesto de común acuerdo un conjunto de valores, un conjunto de elementos culturales y también jurídicos y político-administrativos que evidentemente formarían parte de esa nación. Existen numerosas naciones, es importante, aún así son realidades históricas y no directamente vamos a encontrarnos vagas o incluso directamente que serían entidades casi enclaustradas en el propio pasado. Son elementos de tipo dinámico, se van adaptando al tenor de los tiempos, es decir, que no son algo estático, es importante también tenerlo en cuenta. Van moldeándose a lo largo y sobre todo adaptándose, como lo de la supervivencia también de las propias naciones, ¿no? Importante también tenerlo en cuenta porque es un concepto que en el siglo XVI es impreciso, sería esa unión de reinos o incluso esa monarquía llamada directamente hispánica, que son varios reinos. Evidentemente, desde este periodo medieval, moderno, no se llegaría a construir esa palabra nación de lo que nosotros entendemos y, sobre todo, principalmente, esa conciencia de lo que sería la españolidad no va a existir en lo que serían estos momentos de Antonio Pérez, de las revueltas de Cataluña, que lo hablaré en otro momento, o incluso de Portugal o la revuelta de 1705 también en el territorio catalán, ¿no? Y ya de esa forma, fundamentalmente, para ir concluyendo directamente en estas conclusiones, aquí nos vamos a encontrar lo que sería la representación de lo que se denominaría de manera pictórica y fundamentalmente el propio Federico de Madrazo, quien haría este elemento de lo que interpretaba fundamentalmente en el siglo XIX, casi en la segunda mitad del siglo XIX, fundamentalmente lo que sería esa unidad de España. Tenemos directamente a la Virgen María con Jesús y luego tenemos directamente a los elementos importantes. Fernando, tenemos también incluso a Isabel que está abajo, está rodeada, o incluso nos vamos a encontrar con Santiago,
fundamentalmente que lo vemos aquí, Santiago Jacobo el Mayor, y luego tenemos aquí abajo directamente, o sea, ahí arriba tenemos a Santiago y abajo tenemos a Pelayo. Ese es lo que sería fundamentalmente esa sagrada conversación con Santiago, San Fernando e incluso fundamentalmente la Isabel la Católica. Es la representación de lo que podríamos comprender del mundo de la idea nacional de España. ¿Qué van a hacer los constituyentes de Cádiz? Ya para concluir, fundamentalmente lo siguiente. Van a hacer una cosa importante. Es reutilizar los valores directamente porque no existía una autoridad y encima, para más INRI, ya no estaba el monarca. Todos se había marchado, los había llevado directamente Napoleón hasta Bayona y ya tardaría un poquito más de tiempo en regresar. Fernando VII, ¿no? como monarca. Pero ¿qué nos vamos a encontrar? Que no había un monarca y tampoco hay un monarca absoluto, y aquí es donde los constituyentes de Cádiz acaban diciendo: ya no tenemos un monarca absoluto, nosotros somos la nación. Y el monarca absoluto se asusta en este sentido y dice, bueno, yo no tengo el poder absoluto. Claro, eso el poder absoluto lo tendría cuando hablaba el padre Mariana de Felipe II. Claro que sería la autoridad, sería la soberanía en este monarca. Pero a partir del 19 ya no existe ese monarca absoluto y se convierte en una monarquía llamada templada o en una monarquía constitucional, ¿no? Una monarquía, ¿y cómo tiene que ser la monarquía constitucional en el siglo XIX, que es luego la que tenemos de forma del Estado, fundamentalmente? Pues es una forma de monarquía de tipo o de corte medieval. ¿Y por qué razón? Porque reutilizando los términos de la época medieval, también incluso con la religión católica, con la población, con los elementos jurídicos, con los elementos político-administrativos, se llegaría a construir estas ideas fundamentalmente de la propia nación española. Por eso es importante también tenerlo en cuenta. Y ya para concluir, este es el libro que de toda esta amalgama de datos que hemos ido hilando y trufando para poder comprender un poco cómo son las historias, los mitos, las leyendas, las tergiversaciones, las filfas, lo he podido recoger en este libro que se ha publicado en septiembre, en el mes pasado, pero todavía no tengo los ejemplares. Esto es una cosa curiosa, ¿no? Yo lo presento el día 16 de noviembre en Madrid, y de esa manera espero ya tener en ese momento ya los ejemplares. Pero si hay alguien que quiera preguntarme por el tema, pues fundamentalmente aquí tenemos Quo Vadis Hispania, que es directamente la relación con la propia título de la conferencia que he venido a dar en el Ateneo, esta docta y santa casa centenaria tan importante como es el centro cultural y también neurálgico de la Valencia, no solamente del siglo XIX, sino también actual. Muchísimas gracias.